Imagina un mundo en el que el tiempo se detuvo. Las personas allí nunca han visto electricidad, no conocen la existencia de ciudades ni de máquinas, y quizá ni siquiera sospechan que más allá, en el horizonte de sus bosques y montañas, existe otro mundo. Estas tribus viven como si estuvieran atrapadas en la edad de piedra, protegiendo sus secretos de los extraños, y cualquier persona que se atreva a perturbar su paz puede desaparecer para siempre. Nos adentraremos en ese lugar donde la civilización es solo un mito, donde cualquier acercamiento de los forasteros es recibido con flechas y lanzas, y donde los habitantes parecen haber quedado en una época remota. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué defienden sus fronteras con tanta ferocidad? ¿Y qué secretos guardan sus tierras salvajes? Pero antes de comenzar este fascinante viaje, dale like y suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias apasionantes. ¿Quiénes son estas tribus no contactadas? Son auténticos representantes de la edad de piedra que han llegado hasta nuestros días. Algunos dejaron de serlo en el primer contacto con la civilización occidental, otros resistieron durante siglos, y algunos aún viven de la misma manera hoy en día. Todas estas tribus permanecen en territorios escasamente poblados y de difícil acceso en la Amazonia, Indonesia, Nueva Guinea y África. La información sobre ellos la obtenemos a través de contactos con pueblos vecinos o mediante observación aérea. A menudo, estos pueblos se encuentran incluso por mera casualidad, simplemente tropezando con ellos en la selva. Algunas de estas tribus son relativamente pacíficas y permiten la entrada de investigadores y periodistas en su territorio. Otras, sin embargo, son extremadamente agresivas y no conviene tomarlas a la ligera. Entre estas últimas se encuentran los famosos sentineleses. Esta tribu vive en la isla Sentinel del Norte, en el Océano Índico, y rechaza categóricamente cualquier intento de contacto. En el siglo VI se hicieron algunas pruebas cautelosas desde la distancia, pero hoy en día se han interrumpido debido a la actitud agresiva de los aborígenes. Los sentineleses son los últimos representantes de su grupo que siguen resistiéndose activamente a los contactos externos. En las Islas Andamán, de las que Sentinel forma parte, anteriormente vivían otros aborígenes aislados. La palabra clave es anteriormente. La última de las tribus no contactadas que finalmente estableció contacto fue la tribu de los Yarawas en las islas principales del archipiélago del sur y del medio Andamán. Los Yarawas y los sentineleses son parientes y representan un antiguo grupo de pueblos que han vivido en las islas de manera aislada durante al menos 30,000 años. En el pasado, los Yarawas, al igual que los sentineleses, recibían a todos los intrusos con una lluvia de flechas y rechazaban todos los regalos, haciendo además incursiones ocasionales en las aldeas indias. Las autoridades coloniales británicas no se andaban con rodeos y exterminaron a los indígenas sin piedad, lo que redujo su población de 570 personas. Sin embargo, hasta hoy en día su población se ha recuperado. Desde los años 70 del siglo pasado, gracias a los esfuerzos de misioneros, se estableció algún tipo de contacto, y los aborígenes empezaron a aceptar regalos y a permitir la entrada de investigadores. En 1978 se construyó una carretera a través de su territorio, algo a lo que los Yarawas también se resistieron. Hoy en día se producen contactos con la tribu, se comunican con ellos, se estudia su idioma, pero los aborígenes siguen viviendo en aislamiento, y se recomienda no acercarse a ellos sin necesidad. Sin embargo, algunos Yarawas han empezado a salir a la carretera, pidiendo comida y ropa a los turistas que pasan. Desde 1997, parte de los miembros de la tribu comenzó a interactuar activamente con el mundo exterior, e incluso algunos niños han ido a la escuela. Pero existen también aspectos negativos del contacto. Entre 1999 y 2006, una epidemia de sarampión arrasó entre los Yarawas, llevándose la vida de aproximadamente la mitad de sus habitantes. La enfermedad fue introducida desde el exterior, probablemente a través de la ropa que los aborígenes pedían a los turistas. Este incidente nos recuerda que debemos contactar con estos pueblos con extrema precaución, ya que las tribus aisladas no tienen inmunidad contra enfermedades comunes para nosotros.
piensa en lo que ocurrió con los pueblos originarios de América, que parece, por ejemplo, una tribu que permite la entrada de personas a su territorio, pero que no se deja influir en absoluto por nuestro mundo porque simplemente no lo entiende. En las selvas del Amazonas, en Brasil, vive una tribu de aproximadamente 800 personas llamada Pirana. Ellos se llaman a sí mismos Hia Iti, que se traduce como los rectos. Los primeros contactos con ellos fueron realizados por los portugueses en 1714 y el estudio más detallado comenzó en 1921. Los piranas tienen una visión del mundo muy particular. No perciben nada abstracto, ni siquiera números o el concepto del tiempo. Cuando los misioneros les hablan de Jesús o de la vida después de la muerte, eso no les afecta, ya que no les interesa lo que pasó en el pasado ni lo que ocurrirá en el futuro. No se preocupan por su historia y consideran que todo ha sido y será exactamente como es ahora. Estas particularidades se reflejan también en su idioma, en el cual no existen las categorías de tiempo ni de numerales. No comprenden los números y no logran pasar las pruebas más básicas de conteo. Esto se considera una prueba de que la percepción de los números no es una característica genética, sino una invención cultural. En 2011, una expedición del MIT encontró en la aldea de los Piranas un centro de salud, un vano con agua corriente, un generador eléctrico y una escuela donde un maestro pirana enseñaba a los niños el idioma portugués y matemáticas. Estos avances fueron bien recibidos. Sin embargo, además de estos indígenas amistosos, en la selva de la Amazonia también se esconden tribus mucho más beligerantes, como el pueblo Waorani o Guarani de Ecuador. Su población es de alrededor de 4,000 personas. Muchos han aceptado el contacto con el gobierno y se han trasladado a reservas. Pero una parte de los Waorani sigue siendo agresiva y no permite contactos externos. En 1968, los clanes Tagaeri y Taromenane se separaron de los Waorani pacíficos, se adentraron en la selva y no dudan en eliminar a los extranjeros que se cruzan en su camino. Frecuentemente se escuchan noticias de que madereros ilegales han sido asesinados por guerreros Tagaeri. Ya en 1956, miembros de los Waorani mataron a un grupo de misioneros. La población de estos clanes guerreros se estima en unas 300 personas. En el Amazonas uno puede encontrar muchas tribus similares, por lo que es altamente desaconsejable caminar solo por la selva. No solo por la amenaza de perderse o encontrarse con animales salvajes, sino por la posibilidad de toparse con indígenas que podrían atacarte por haber invadido su territorio. Escucharás advertencias similares en Papua Nueva Guinea, donde también habitan tribus aisladas y agresivas. Al ingresar en ciertas áreas, incluso se te pedirá que firmes un documento de exención de responsabilidad en caso de que seas asesinado por aborígenes. En la parte indonesia de la isla de Nueva Guinea vive la tribu Korowai. El primer contacto con ellos ocurrió en 1974. Los aborígenes quedaron en shock, pensando que los hombres blancos eran fantasmas y heraldos del fin del mundo. Hasta finales de los 90, los Korowai vivían de manera aislada. Pero desde entonces han comenzado a abrirse cada vez más al mundo occidental. Hoy en día, estos antiguos caníbales se han convertido en una atracción y reciben a turistas. Más al sur, en el desierto de Gibson en Australia, en 1984, fueron jalados y llevados a la civilización los últimos nómadas australianos, los restos de la tribu Pintupi. Las tribus locales habían sido reubicadas en reservas, pero un miembro de los Pintupi se negó a vivir bajo las normas de los colonos blancos y se fue a vivir en el desierto, como hacían sus ancestros. En 1984, la familia apodada los 9 Pintupi salió accidentalmente al encuentro de los parientes que habían dejado atrás, y estos los persuadieron para unirse a la civilización. 6 de los hijos se convirtieron en artistas y hoy viven de su arte. Sus obras pueden encontrarse en museos y en subastas. Así como los Pintupi lograron entrar en el mundo moderno y encontrar su lugar, también lo harán otros pueblos que hemos mencionado. Porque todos sabemos hacia dónde conduce este proceso. Hasta la próxima, amigos.